Bienvenido Activando la cámara. Antonio. Antonio es licenciado en Geografía por la Universidad de La Habana, máster en Desarrollo Social por la Universidad de La Habana, es poeta y es profesor de Flaxo Cuba, Universidad de La Habana, ha sido galardonado con el premio Calendario y la beca Dador del Instituto Cubano del Libro, entre otros reconocimientos. La presentación de Antonio tiene por título Poesía y reinterpretación, las semillas invasoras de la historia. Es un título provocativo. Antonio, la palabra es tuya. Muchas gracias, Dani. Agradezco a todos por la invitación, especialmente a Adrián, que es también colega de la Asociación de Jóvenes Escritores y Artistas Cubanos Hermanos Ahí, donde nos conocimos, y que me ha invitado de acá después del excelente programa anterior, donde compartió Padura. Fue una conspiración que soñamos juntos y que, bueno, se concretó en el encuentro pasado. Empezar diciéndoles que en mi caso no soy especialista ni en temas de literatura ni en temas de historia desde el punto de vista académico. Soy más bien un escritor, un poeta y un aficionado a la historia desde mis tiempos escolares, eh, lo cual se ha visto reflejado en mi literatura, que es quizás lo que centrará mi presentación de hoy. También insertándose en varias corrientes, sobre todo poéticas, que se han venido desarrollando en Cuba en los últimos años. Hay una relación intrínseca, ustedes han comentado acá, creo que ha sido muy bien curada eh, el desarrollo de nuestras presentaciones. Pues comenzamos con un tema sobre la historia natural, después pasamos a estas dos novelas del siglo XIX y esta novela del 2015. Y mi presentación, bueno, va a tocar aspectos relacionados con los tres aspectos, con las dos presentaciones anteriores. En mi caso, bueno, ya comentaba Dani, yo soy licenciado en Geografía, fue una carrera que escogí por vocación, quizás arrastrado por esa corriente que todavía influye mucho en la formación académica y escolar de muchos estudiantes, de darle valor a la ciencia, quizás por eso a la ciencia dura, la ciencia natural, la ciencia exacta, quizás por eso no terminé siendo historiador, aunque ya era aficionado de la historia desde aquel tiempo. Y ya escribía poemas también. Por tanto, en mis estudios universitarios, además de disfrutar, bueno, la carrera que había escogido por vocación, me veía en una incertidumbre muy grande, que era la de cómo abordar el conocimiento que había adquirido desde antes en temas históricos, y que en el caso de Cuba había tenido, si no hay una historia reciente de la relación de la literatura y la poesía en Cuba con la historia, sino hay una relación que se ha potenciado sobre todo con el triunfo de la revolución, pero que ha comenzado, por decirlo de algún modo, a tomar otras líneas a partir de la década de los 90, con la profunda crisis económica que enfrentó el país, y que comienza a hacer reinterpretaciones, como les decía anteriormente, y no simplemente hacer un documento histórico, un documento de compañía para los procesos sociales que se estaban desarrollando en el país. Pasa una cosa muy curiosa en esta década, mientras la narrativa comienza a abordar pues las dificultades sociales que existían en la sociedad, la poesía se encierra hacia un culteranismo y hacia posiciones quizás más herméticas, y viene a florecer ya más abocada a cuestiones sociales en la década de los 2000, con un grupo de libros que se publican y de autores que comienzan incluso a volver al siglo XIX, a la voz y a los principales personajes, y a poetizarlos. En mi caso en particular, voy a hablarles de dos libros, pero fundamentalmente de este que les presento acá en pantalla, que se llama Plantas Invasoras. Es un libro que concebí mientras estudiaba una de las asignaturas interesantes de la carrera, que era la biogeografía, que es la historia de la distribución de los seres vivos, los animales, las plantas por la superficie terrestre. Y nos llamaba mucho la atención, acá en La Habana, por las características del movimiento estudiantil, pues se celebra un grupo importante de marchas, peregrinaciones, que conmemoran situaciones históricas que se dieron en nuestro pasado.
Una de ellas, quizás una de las más relevantes, es pues una marcha que se hace hacia un sitio donde fueron fusilados 8 estudiantes de medicina en el año 1871, un triste suceso histórico que marca nuestra relación con el colonialismo. También fue muy recientemente llevado al cine por la relevancia de este hecho histórico en el año 2018 con una película que se llama Inocencia, que podrán quizás encontrar. Y es muy interesante porque el monumento que guarda, sí, que conmemora este crimen es el resguardo de un fragmento de pared donde fueron fusilados estos estudiantes. Eran estudiantes de medicina acusados de profanar una tumba en un cementerio cercano que se encontraba a la cárcel, a esta propia cárcel. Es interesante el hallazgo que hicimos allí en varias caminatas que hacíamos por la zona, pues ustedes habrán oído, quizás, supongo que sí, que José Martí en el año 1891 da un famoso discurso nombrado Los Pinos Nuevos, precisamente refiriéndose a los 20 años de este cruel asesinato de estos 8 estudiantes, y sitúa la figura del pino, yo creo que para siempre, como el símbolo de la juventud en Cuba, el pino nuevo. Hay incluso un premio literario muy importante que se llama así. Sin embargo, desde los estudios de la biografía nos percatamos que allí en ese lugar había un monumento donde se representaban 8 árboles, es decir, hay 8 árboles creciendo rodeando esa pared, y esos árboles no eran pinos. Voy a leer un fragmento que da inicio al libro, que dice: 20 años después de que 8 estudiantes de medicina fueran fusilados en La Habana, víctimas del colonialismo español, José Martí dictaba en los Estados Unidos su famoso discurso Los Pinos Nuevos, asentando un símbolo eterno para la juventud cubana. En el monumento que resguarda las huellas del crimen hay sembrados 8 árboles, no son pinos. Es un árbol que es una planta invasora, y de ahí viene el título del libro. Y este descubrimiento, podemos decirle botánico, me sirvió como metáfora para hablar de las complejidades actuales de la juventud cubana y de los hallazgos históricos relacionados con la cercanía a este sitio. Justo frente al sitio hay una estatua a un poeta también de la colonia, Juan Clemente Cenea, que también fue fusilado, y también guarda relación con dos poetas famosos de la colonia cubana. El poeta Gabriel de la Concepción Valdés Plácido fue fusilado en Matanzas también en el siglo XIX, y a escasos 200 metros del monumento, la casa natal de uno de nuestros más importantes poetas también del siglo XIX, Julián del Casal. A través de todas estas ficciones y de las ficciones también relacionadas con el mundo, el libro está dividido en 2 secciones: el mundo de la botánica, el mundo de las plantas invasoras, el mundo de los grandes descubrimientos. Ahí comienzan a desarrollarse, bueno, algunos de los textos de este libro. Este libro me trajo muchas alegrías porque ganó este premio que les comentaba, el premio Calendario, que es un premio que se otorga en Cuba a jóvenes escritores menores de 35 años, y que 3 años después gana un premio extraordinario que se organizó en el 30 Festival de Poesía de Medellín, Colombia, y que fue tronchado por la pandemia. Pues fue justo en el año de la pandemia, cuando iba a regresar a Medellín, ya había estado en Bogotá un tiempo anterior, pues no pudo ser. Lo que me llama la atención de esta corriente, por decirlo de algún modo, donde quizás yo me vengo a insertar como uno de los más jóvenes escritores, es como en Cuba en los últimos años han emergido un grupo de narrativas muy interesantes en el campo de la poesía, que incluso yo diría que pueden ser los antecedentes culturales de algunas de las problemáticas que estamos viviendo hoy en día, que ustedes deben conocer. Hay un destacadísimo escritor, Ezra Pound, que decía que los poetas eran los manómetros y los anemómetros de las sociedades, permitían medir la presión y la velocidad de los vientos, y esto uno lo puede rastrear dentro de la literatura cubana más reciente, en autores como Lecna Rodríguez Iglesias, como Oscar Cruz, José Ramón Sánchez, un escritor muy conocido, muy joven también, Sergio García Zamora, que son escritores que han tomado grandes mitos de la historia cubana y los han reinterpretado
Eh, en variadas, por ejemplo, el mito del Mambí se ha llevado mucho se ha reinterpretado mucho en un lenguaje quizás muy coloquial, muy cercano a lo que consumen amplios segmentos de población, y quizás esto sea uno de los puntos distintivos también. Tomando también este camino del acercamiento a nuestra historia, a la imagen del símbolo y de lo que del. Y colegas, ¿me escuchan? Ahí está, perfectamente, Antonio, bienvenido nuevamente. Sí, disculpen, parece que fue un corte de conexión momentáneo. Pues nada, les decía, terminando mi formación, me acerqué, sí, me llama mucho la atención, vamos a llamarle una coincidencia histórica, por decir de algún modo, que luego de asumir este libro, bueno, yo seguí por el camino de la historia, pues me interesa como autor desarrollarla, sobre todo relacionada con la literatura, y exploré otros caminos muy relacionados con Moreno Frasnal y con otros grandes historiadores cubanos que imagino que de los cuales se haya comentado acá. En otro libro que también les voy a comentar muy brevemente, que es un libro que se llama Líneas de Exportación. Es un libro que trata sobre la historia económica de los productos que Cuba ha exportado, que ha realizado y que ha marcado nuestra historia, a través fundamentalmente de el azúcar, que es quizás el producto insignia de nuestra economía en todo el siglo XIX y anteriormente, del tabaco, que también se convirtió como una marca de Cuba, y en el ron, que es también una de nuestras grandes producciones. Fue muy interesante el acercamiento el llegar a estas definiciones, pues lo hice en principio el interés fue por el azúcar, porque acá por situaciones económicas que se han dado en los últimos 20 años ha sido casi eliminada la industria azucarera, y eso ha generado, por decirlo de algún modo, un trauma nacional, sobre todo nosotros los más jóvenes, que apenas tenemos memoria sobre ese tema. Y coincidió también con varios viajes que hice a varios continentes que me empezaron, sí, me dieron la pauta para reflexionar sobre el lugar de un país como Cuba en el mundo, sobre la identidad, sobre el tema de los clichés y las, por decirlo de algún modo, la idea que tienen sobre la cubanía, sobre los estereotipos, sobre nuestro país en el mundo. Y nada, comencé entonces a asumir ese proyecto que ya fue terminado también y que recibió uno de los reconocimientos que le comentaba anteriormente, que es la beca Dador del Instituto Cubano del Libro, y que incluso en uno de mis viajes a Bogotá, pues probé que realmente interesaba este acercamiento literario, por decirlo de algún modo, a estos tres productos. Yo creo que voy a cerrar mi intervención leyendo un poema de cada uno de estos libros para ponerle el toque literario a este encuentro. Este es de Plantas Invasoras, el libro primero que le comenté, y se llama Palabras de Desambiguación. Dice: disparar a una pared no es inútil, sobre todo si ante la pared hay un hombre esperando ser atravesado. Algo más pequeño que los ojos puede cruzar su cuerpo y deshabilitarlo. Ser el árbol que todos anhelan es inútil, llamarse siempre verde y perder unas hojas en otoño es mejor. Preferible llevar en el nombre una mentira, tener hojas en forma de agujas, crecer sobre los 30 metros. Es inútil nombrar trópico a 2 líneas que no existen. Preferible ser el árbol de la tristeza, que te confundan con otro. Vivir en suelos marginales donde no crece madera dura, que te adoren como leña, como si semilla sirviera para avivar el fuego, como si no hubiera otro destino frente al mar, otra forma de morir. Y voy a cerrar con este texto de Líneas de Exportación, que es el que le da título al cuaderno. Dice: ¿a qué viene un país al mundo? Como un organismo vivo, el país alimentándose. Una continua relación con el medio asegura la supervivencia.
enviar hacia afuera para garantizar que funcione adentro, la vida dispuesta al intercambio, no salirse de la línea que otros dibujaron por nosotros, la obstinación de los conquistadores versus la obstinación de los conquistados, manos que se retiran disminuyendo el grosor mientras otras se incorporan, la línea principal y la línea subyacente, modular el apetito del agricultor para no descarrilarse, la línea del tren antes que en la metrópoli, llenando barcos para la metrópoli, permanecer en el mapa como una Sugar Island, aunque el perfil exportador se nos desborde, tabaco en boca de los aborígenes frente a los colonizadores, rocas de caña traídas por Colón en su segundo viaje, aguardiente como distracción en las noches tropicales. Poco ha cambiado desde entonces, busco mi lugar en esa línea, no tuerzo tabaco, nunca he cortado caña, el ron es una formulación desconocida, no estoy llevando el país a ningún lado. Muchas gracias. Extraordinario final, Antonio. Muchas gracias por compartir con nosotros la lectura de tus poemas.